Maestra, nuevamente bienvenida. Nos da mucho gusto contar con su presencia y estamos listos para poder seguir aprendiendo de usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, América. Buenas noches a todos. Mi nombre es Georgina Salazar, tengo 34 años, soy argentina, como pueden ver por mi forma de hablar. Soy licenciada en lenguas extranjeras, profesora de chino mandarín, que es lo que nos trae el día de hoy, y también profesora de español para extranjeros. Bien, a lo largo de este Festival de los Idiomas, estuvimos viendo la historia de los distintos idiomas que yo doy, ¿no? Doy tres, voy a dar tres en ASCAM, que son inglés, español y chino mandarín. Estuvimos recorriendo todo lo que es la historia, desde la parte de Britania, para el idioma inglés, España, y también recorrimos la historia de China el día de ayer, que es una historia muy particular, porque tuvimos que arrancar desde de una época prehistórica prácticamente para ver de dónde salen los chinos. Asia tiene una historia bastante distinta al resto del mundo y es una historia que es muy poco enseñada, si se podría decir. También es una raza muy pura, tiene sus creencias bastante distintas a los demás. Vimos un poco no solo de historia, vimos que bueno, ellos tenían dinastías, tenían también su mitología, tenían dinastías, sus creencias también son muy distintas a las religiones en otros lugares como Europa, otros continentes. Y bueno, ayer nos faltó ver un poco porque llegamos a todo lo que fueron las dinastías, llegamos a ver la religión, pero no llegamos a ver la China moderna. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a compartir, ahí envié la solicitud para compartir. Bien, bueno, vamos a ver ahora la China moderna. Habíamos visto la prehistoria, que dijimos que la prehistoria es antes de la escritura, todo lo que es antes de la escritura, más o menos del 3300 a.C. A partir de la escritura es la época antigua y vamos a ver la época moderna, que también es bastante distinta a las épocas modernas en otros lugares. Bien, la República de China. Este periodo abarca desde el año 1912 al 1949. Ocupó los territorios de la China moderna, así como territorios de Mongolia, Tíbet, Taiwán y pequeñas regiones en el sudeste asiático. Bien, con estos países, por ejemplo, con Taiwán, hoy en día hay un conflicto, bien, que los taiwaneses quieren ser un país propio, los chinos dicen que son chinos. En Taiwán, por ejemplo, una de las grandes diferencias es que se sigue usando los caracteres tradicionales, por ejemplo, cuando en China se usa los caracteres simplificados, que es lo que vamos a aprender nosotros cuando aprendamos chino, y pequeñas regiones en el sudeste asiático, norte de India, oeste y Asia Central y el sur de Siberia. También pasa algo muy parecido con Hong Kong. Hong Kong, que está en el sur de China, fueron colonia inglesa. ¿Mm? Pero ellos, en su gran mayoría, se consideran ingleses. Ya no se consideran chinos, muchos. Entonces, bueno, también hay un conflicto con eso. Bien, fue fundado después de que la dinastía Qing, es la dinastía, las vimos ayer, la última dinastía imperial fue derrocada en la revolución de Qinghai. Orígenes. En las últimas décadas del siglo XIX, la sensación de debilidad de la China imperial llevó a muchos intelectuales de China a plantear la necesidad de que la dinastía Qing emprendiera reformas necesarias para avanzar hacia un modelo de monarquía constitucional que permitiría mantener la tradición imperial, adoptando al mismo tiempo un sistema político moderno que permitiera a China lograr el desarrollo económico y social que habían alcanzado las potencias occidentales. Bien, hay un cambio de esquema, pasan de las dinastías, bien,
Igual algo que pasaba también en otros lados con las monarquías, bien, no hay tanta tampoco diferencia en eso. Frente a estas corrientes, otros reformadores más radicales propugnaban la necesidad de derrocar a la dinastía Qing y proclamar una república. Sun Yat-sen, el ideólogo republicano más importante de los últimos años de la dinastía Qing, intentó organizar una revolución contra esta. La sublevación fracasó y Sun Yat-sen se vio obligado a huir a China. A pesar de que las reformas institucionales llevadas a cabo por la dinastía Qing, el descontento con el sistema seguía aumentando y se haría especialmente grave debido a la derrota de la Primera Guerra Sino-Japonesa, que concluyó con la pérdida de los territorios de Corea, que pasaba a ser protectorado japonés, y la isla de Taiwán convertida en territorio japonés. Bien, hubo muchas fricciones con Japón, es por eso que no, uno desde afuera, la mayoría, y sobre todo los que no estudian idiomas asiáticos o no saben por ahí la historia, que es muy común que no se sepa la historia asiática porque no se da prácticamente en las escuelas, eh, piensa o confunde, ¿no?, los chinos con los japoneses, o piensa que yo, por ejemplo, voy a un chino, le hablo de Japón y lo va a sentir familiar y no, al contrario, hay como una fricción entre ellos, ¿bien? Y equivocarlos no es muy buena idea. Mira, la revolución de Xinhai. Los acontecimientos que llevaron a la caída de la dinastía Qin, Qin, perdón, la llamada Revolución de Xinhai, se desarrollaron entre el 10 de octubre de 1911 y el 12 de febrero de 1912, cuando el último emperador abdicó definitivamente. La revolución se desencadenó por una explosión fortuita de la ciudad de Hankou el 9 de octubre de 1910, en el que hubo varios muertos y heridos rebeldes. El ejército Jin de Wuhan estaba ya infiltrado por muchos activistas republicanos que se sublevaron contra el poder imperial. A continuación, muchas ciudades fueron cayendo bajo el poder de los rebeldes en poco tiempo. Mientras la rebelión avanzaba, los altos mandos del ejército exigieron a la corte que aceptara una serie de reclamaciones, entre las que se destacaba el nombramiento de un nuevo gobierno encabezado por un primer ministro. La debilitada corte manchú aceptó todas estas reclamaciones y Yuan Shikai fue nombrado primer ministro del Imperio chino. A pesar de esto, la revolución seguía su avance. El 30 de diciembre se proclamaba la República China, que oficialmente comenzaría el 1 de enero de 1912. Sun Yat-sen pasa a ser el primer presidente de la República de China. Sin embargo, Yat-sen era consciente de la debilidad militar de la nueva república, por lo que se vio obligado a negociar con Yuan Shikai, a quien ofreció el cargo de presidente de la república. Yuan, presionado por numerosos sectores del ejército favorables a reconocer el nuevo orden republicano, aceptó y forzó la abdicación del emperador. Bien, esto es así, no son tan lineales ni las revoluciones ni los cambios como por ahí se suele creer. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, con, no sé, las independencias en Latinoamérica. No todos querían ser independientes. Eh, era toda una cosa mucho más complicada de lo que se piensa. En la República de China, de acuerdo con la Constitución Provisional, Yuan Shikai debía dimitir para convocar las elecciones presidenciales. Sin embargo, este no estaba dispuesto a dejar el poder. Yuan obligó al Parlamento a nombrarlo presidente por 5 años. Poco a poco, Yuan fue recortando las libertades, primero disolviendo el Parlamento y elaborando una constitución que le ponía a él en el poder, y más adelante instaurando de nuevo la monarquía y convirtiéndose en el emperador de China. Sin embargo, estas medidas no fueron bien aceptadas por la población, incluso por algunos de sus colaboradores más cercanos. Consciente de su impopularidad, Yuan Shikai abolió la monarquía y renunció al poder. Se restauró la república con Lin Yuanhong como presidente. Poco después se llevó a cabo un golpe militar con el objetivo de restaurar la dinastía Qin. El último emperador manchú se convirtió de nuevo en emperador de China. Sin embargo, esta restauración no fue aceptada por la inmensa parte del ejército, por la inmensa mayor parte del ejército, y apenas un mes después se volvió a instaurar la república. Creo que las idas y vueltas son muy comunes en este tipo de revoluciones.
Después de la muerte de Yuan Shikai en 1916, China se encontraba políticamente fragmentada. Su gobierno con sede en Pekín fue reconocido internacionalmente, pero internamente carecía de poder. Los señores de la guerra, jefes militares que ejercían el poder en distintas partes de China, eran los que controlaban la mayor parte del territorio. A finales de los años 1920, el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, pudo reunificar el país bajo su control con una serie de hábiles maniobras militares y políticas conocidas en conjunto como la Expedición del Norte. Su gobierno trasladó la capital nacional a Nanking implementó la tutela política, una etapa de desarrollo político descrita en la doctrina Sanmin en Sun Yat-sen, la cual pretendía encaminar a China hacia una democracia moderna. Desde el estallido de la Guerra Civil China en 1927, el Kuomintang combatió a los comunistas, aunque la división política hizo más difícil este conflicto, en el que los nacionalistas parecían llevar inicialmente ventaja, especialmente después de que los comunistas huyeran del ejército. Pero la invasión japonesa de Manchuria y el incidente de Xi'an en 1936, que consistió en el rapto del líder nacionalista chino Chiang Kai-shek por dos de sus generales con el fin de convencerlo de posponer su guerra contra los comunistas chinos hasta que la invasión japonesa hubiera sido derrotada. Forzó a Chiang a centrar sus esfuerzos en enfrentarse al imperio de Japón. No, una historia bastante complicada. La Segunda Guerra Sino-Japonesa obligó a los comunistas y al Kuomintang a pactar una tregua y crear una alianza. Las fuerzas japonesas cometieron numerosos crímenes de guerra en contra de la población civil. En total, cerca de 20 millones de civiles chinos murieron. Japón se rindió ante China en 1945. Taiwán, junto con las Islas Pescadoras, fueron puestos bajo el control administrativo de la República China, quien inmediatamente reclamó su soberanía en ellos. Aunque la nación resultó victoriosa, quedó devastada por la guerra y financieramente agotada. Los continuos conflictos entre el Kuomintang y los comunistas provocaron la reanudación de la guerra civil. Complicadísima eh, la creación de la República China, muy, muy conflictiva. Guerra civil china. Desde el norte, los comunistas iniciaron el avance hacia el sur. Los comunistas pasaron de las tácticas de guerrilla a la guerra abierta, tomando varias ciudades importantes como Kaifeng y Chinan. En enero de 1949, el ejército comunista entró en Tianjin y en Pekín. A lo largo de 1949, los avances comunistas obligaron al gobierno de Nanking a replegarse hacia el sur. El 5 de febrero, la capital se trasladó a Cantón y el 26 de mayo de Chiang se desplaza a Taiwán. Lugar seguro desde el que intenta organizar la contraofensiva. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama en la plaza de Tiananmen de Pekín la República Popular China. Chiang vuelve al continente para intentar organizar la defensa de las pocas ciudades aún controladas por los nacionalistas. Imagínense que todo esto, estamos hablando de que en el mundo no solo estaba pasando esta revuelta en China, sino que esto es un post-Segunda Guerra Mundial. La capital provisional se traslada a Chongqing el 15 de octubre y finalmente a Chengdu el 29 de noviembre. Chiang Kai-shek participa de la defensa de esta ciudad hasta que el 10 de diciembre la abandona rumbo a Taiwán. La caída de Chengdu suponía la victoria definitiva de los comunistas en el continente. Bien, la República Popular China. Mao Zedong, presidente del Partido Comunista, proclamó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Mao Zedong fomentó el crecimiento demográfico y la población casi se duplicó. Bien, vieron que son países que están hiperpoblados. Bien, esto también fue motivado en un momento. Sin embargo, el plan económico y social a gran escala, conocido como el Gran Salto Adelante, produjo una hambruna que cobró la vida a 45 millones de personas. En la misma época, entre 1 y 2 millones de líderes campesinos fueron ejecutados, acusados de estar en contra de la revolución. En 1966, Mao y sus aliados lanzaron la Revolución Cultural, que trajo consigo un periodo de recriminación política que perduró hasta su muerte. En octubre de 1971, la República Popular China reemplazó a la República de China en las Naciones Unidas
y ocupó su lugar como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Al año siguiente, en la cima de la división entre chinos y soviéticos, Mao y Zhou Enlai se reunieron con Richard Nixon para establecer por primera vez relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Bien, algunas cosas obviamente tienen que ver siempre quien las cuenta. Uno mantiene, o sea, uno informa la parte oficial, pero recuerden siempre que lo que suele llegar a Occidente no es muchas veces lo que ni es precisamente la verdad o necesariamente la verdad, em, ni escuchamos realmente otras voces. Bien, mucho se habla del hermetismo chino, pero ese hermetismo tiene un porqué también. Bien, vamos a ver después. Después de la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping tomó el poder e implementó una serie de reformas económicas. Posteriormente, las comunas se disolvieron a favor del arrendamiento privado, lo que se tradujo en un aumento de incentivos y de la producción agrícola. Este giro en los acontecimientos marcó la transición de una economía planificada a una economía mixta con un entorno mercantil cada vez más abierto. El presidente Jiang Zemin y el premier Zhu Rongji lideraron la nación de los años 1990. Bajo su administración, el buen funcionamiento económico chino sacó a cerca de 150 millones de campesinos de la pobreza. Los estándares de vida han continuado su rápido progreso pese a la recesión a finales de los años 2000, pero el control político centralizado permanece sin cambios. En 2013, Xi Jinping y Li Keqiang asumieron el cargo de presidente y premier. Con ellos se han iniciado una serie de reformas de su economía y que en años recientes ha sufrido inestabilidades estructurales y una desaceleración en el crecimiento. Bien, eso recuerden, siempre depende el analista, depende, ¿no? A Occidente suelen llegar muchas opiniones sesgadas, por lo que eso no me siento con la autoridad de afirmarlo. La administración de Xi también ha anunciado reformas en el sistema penitenciario y en la política del hijo único. Bueno, esto sí, vamos a hablar ahora. Las protestas estudiantiles en la plaza de Tiananmen consistieron en una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes chinos que ocurrieron entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. La protesta recibe el nombre del lugar en que el ejército chino disolvió la movilización, la plaza de Tiananmen en Beijing. Bien, cuando ustedes vean no solo Tiananmen, Beijing es Pekín, es la forma en la que se escribe realmente Pekín en Pinyin, que ahora en un rato lo vamos a ver, cuando vamos a la parte del idioma meramente. Capital de China. Los manifestantes provenían de diferentes grupos, desde intelectuales que creían que el gobierno era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores de la ciudad que creían que las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos y que la inflación y el desempleo estaban amenazando sus formas de vida. Tras las protestas y las llamadas del gobierno pidiendo su disolución, se produjo en el seno del Partido Comunista una división de criterios acerca de cómo responder a los manifestantes. La decisión tomada fue suprimir las protestas por la fuerza, en lugar de acceder a las reivindicaciones. El 20 de mayo el gobierno declaró la ley marcial y en la noche del 3 de junio envió los tanques y la infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para disolver la protesta. Bien, las estimaciones de las muertes civiles varían entre 200 y 500 según gente que estuvo presente. Los muertos fueron tanto civiles como soldados. La política del hijo único, esto es algo que preguntan mucho. La política de un hijo por pareja o política del hijo único fue una medida de control de la población establecida en zonas urbanas de China con el objetivo de establecer un radical control de la natalidad que redujera el crecimiento de la población excesivo o superpoblación. La política se hacía cumplir a nivel provincial a través de multas en la renta o pago de la familia y de otros factores. En 2013 se tomó la decisión de permitir tener dos hijos a las parejas en las cuales el padre o la madre no tengan hermanos. En 2016, China abandonó la política del hijo único y puso en marcha otra que permitía a cada pareja tener dos hijos como propuesta proactiva al envejecimiento de su población, aunque en ningún momento daba detalles de cómo se implementaría. Bien, claro, son medidas que se van tomando en distintos momentos y contextos históricos.
como decíamos, en un momento hubo una necesidad de repoblar, entonces se ponían políticas que motivaban a tener hijos y luego, bueno, con toda la explosión demográfica que resultó eso, y no solo es por la política de motivar a tener hijos, sino también por la cultura china, de que, bueno, justo hoy en día vamos a hablar de eso. Em, Existe una cultura tradicional, de familia tradicional, que hasta hace no mucho también se tenía en todos lados, incluyendo Latinoamérica. Es la de, por ejemplo, casarse, tener hijos, entonces, bueno, como que no hay persona que no tenga es una cultura tan tradicional que no hay persona que diga, o es muy difícil que haya personas que digan, no, yo no, me quiero quedar sin hijos, o quiero... Eso se está viendo más en Occidente, pero todavía no ha llegado eso a China. Bien, entonces, claro, obviamente la población va a crecer. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poco el tema de la cultura, algunas características de la cultura. Bueno, mientras se carga esto, bien, les decía que hay una cultura muy familiar. mm, que uno arma después, sino la familia anterior también, ¿bien? La familia de la que uno nace también, como que están presentes ambas, tanto la que hago como la que nací, están muy presentes. No sé si notaron, por ejemplo, ya hay supermercados chinos o chinos prácticamente viviendo en todo el mundo, pero siempre vienen a los países estando en pareja, no solo en pareja, ya muy probablemente los vean con hijos. Nunca, o es muy difícil ver, no sé, un chino soltero en una discoteca, por ejemplo, es muy difícil verlo, porque generalmente cuando vienen acá, vienen, vienen ya con familia, y generalmente vienen con otra familia que les da asilo en el país al que van a ir. Entonces, eso es muy interesante. No es como, por ejemplo, cuando uno viaja al extranjero o quiere probar vida en el extranjero y va solo y va a buscar trabajo. No, generalmente ellos ya van con familia, ya van con un lugar donde vivir y ya van sabiendo de lo que van a trabajar o del negocio que van a tener. No, es muy difícil ver a un chino probando suerte en otro país, pero sí los van a ver en otro país. Bien, yo lo voy a un poquito acá. Bueno, vamos a ver un poquito ahora de la cultura. Bien, de la historia ya habíamos hablado, una de las más antiguas. ¿Mm? Las antiguas creencias hablaban de que la cultura china era divina, puesto que se transmitió durante muchas generaciones y estuvo presente en numerosas dinastías. Es la única en el mundo que cuenta con 5.000 años de antigüedad. Y fíjense qué curioso que es que, siendo la más antigua, sea de la que menos se hable.
cuando se da historia, ¿no? Momentos importantes, siglos del 5 al 3 a.C., llega la expansión y el florecimiento cultural con Confucio, bien, 1966-1976. Mao Zedong proclama la revolución cultural. Siglo XXI, China refuerza su posición en el ámbito internacional. Bien, acá tenemos a Mao Zedong. Que bueno, en Mao Zedong la Z es la misma que ustedes habrán visto de chicos alguna vez escrito como la TSE, Mao Tse, pero luego como cambiaron las reglas del pinyin, ya ahora es con Z. Era muy supersticioso, sobre todo con los colores, se enseñaba el confucianismo, creían en el yin y el yang, la alimentación era variada, con arroz, trigo, carne, pescado o vegetales. Bien, son de poco comer. Eh, o sea, son delgados, pero prácticamente casi naturalmente, diría. Pero también tienen, y no es que hacen dieta, tienen un pocillito chiquitito así para comer y comen eso, por ejemplo. Pero como culturalmente lo hacen. El chino es un idioma complejo. El clásico lo usaban principalmente los intelectuales. El chino mandarín estándar, hablado por 78,4% de la población. Bien, ese es el que vamos a aprender en ASCAM, que es el oficial. Bien, ¿qué significa que sea oficial? Oficial es un idioma, es el idioma que el gobierno dice que se habla, que se van a manejar todos los documentos importantes, el idioma en el que se va a hablar en la escuela, el idioma en el que se suele dar las noticias, bien. Ese es el idioma oficial. Y ustedes me dirán, claro, pero no es, ¿por qué hace falta decir que es el oficial? Y si bien en todos los países hace falta indicar cuál es el oficial, en estos países existen, por ejemplo en China, más de 200 dialectos. Entonces se necesita saber cuál es el oficial. Y no solo dialecto, por ejemplo en Hong Kong se habla en cantonés, que es otro chino cantonés es otro. Entonces, bueno, es el oficial, es el que se le llama mandarín y es el que vamos a aprender. Está simplificado. Bien, ahora vamos a ver bien qué significa que esté simplificado. Continuamos viendo acá. Bien, el arte. Bien, el arte es muy importante, el color rojo, bien, por el comunismo. Hongsa se dice rojo en chino. Bien, música en la revolución. Tenemos ópera, la leyenda de la linterna roja, Ya Chapán, tomando lo que es el Tigre de la Montaña, incursión en el regimiento del Tigre, ballets, sinfonías, bien. El Río Amarillo, dijimos que el surgimiento de China fue a orillas del río Yangtze. Instrumentos de viento, tenemos de yang y la flauta, erhu, instrumentos de cuerda pulsada, cuyang, cuchin, yanchin, kung es tambor. Bien, la medicina tradicional china, esto también es algo que había salido un poco de las creencias, ¿bien? Es el conjunto de varios tratamientos para restablecer el equilibrio del chi, la acupuntura, según la anatomía de canales y meridianos, se eliminan los puntos en que hay bloqueo del chi y lo regula para que fluya por todo el cuerpo. Uso de un cigarrillo elaborado con artemisa. Aromaterapia y terapia térmica. Saca cualquier frío con dolores musculares crónicos y entropatías. Masaje energético de profundidad, músculos y fascias. Sin tocar la piel, la energía del terapeuta moviliza la del paciente. Bien, todas estas prácticas que se usan en Occidente vienen generalmente del taoísmo. Bien,
Ayer hablábamos de la mitología, hay mitología, ¿bien? Habíamos escuchado un par de historias de mitología, tenemos dioses, ¿bien? Nuwa, Fuji, Xiangnon, Yu el Grande, que bueno, de Yu el Grande habríamos visto que como que se tenía, que no se sabía si era un personaje real, un personaje ficticio, mitológico. Kung Kong, Churong, Fanku, Kanchie, Chiou, Huanti, Huan Un y los tres puros. Criaturas míticas, miren, son medio, algunos son dragones, ¿bien? Qinglong, Long significa dragón, Chuchue, Baihu, Xuanwu, bien, filosofía china. Dijimos que ayer cuando hablamos de cuál es la religión china, que eso me lo han preguntado muchos alumnos, y es verdad, ¿no? Que son católicos, que son, bueno, hay muchas filosofías que se les puede llegar a llamar incluso un poco más como creencias. Bueno, si bien la filosofía no es precisamente una creencia porque intenta explicar algo, pero bien, distan por ahí de lo que son las religiones. La filosofía china es la suma de escuelas filosóficas creadas en China. Tiene una historia de varios miles de años y su inicio se suele establecer en el siglo II a.C. con la escritura de Li Qin, no sé si lo han leído, yo acá lo tengo en mi casa, el libro de los cambios. Bien, tenemos la historia de filosofía china, las primeras creencias, periodo clásico, era imperial y era moderna. Ahí más o menos tenemos una línea del tiempo. Bien, ¿cuáles son las principales escuelas filosóficas? Confucianismo, ¿bien? Este símbolo acá viene del carácter chino. Neoconfucianismo, taoísmo, legalismo y moísmo. Bien, ayer repasamos un poquito. Budismo también es muy importante. Bien, vamos a voy a compartir acá. Bien, dijimos que muchas de las prácticas de hoy en día pertenecen en realidad a alguna religión o filosofía china, ¿bien? Son como fragmentos sacados. Bien, ahora vamos a ver un poquitito para que se vea, ¿no? La diferencia entre en cosas que por ahí no sabemos de dónde vienen, pero sí las practicamos, ¿bien? Así que vamos a ver, ahora les voy a mostrar cómo es un ritual de purificación taoísta en el templo Chinan. Ah, bien, monjes budistas realizando un ritual también. Parte de mi padre. Bien, lo mismo mi hermano. Nosotros, nosotros tenemos un, un hermano, por ejemplo, le llamamos hermano, tanto al hermano mayor al hermano menor. eh, Incluso si no es, bueno, en China no es así. El idioma chino no es así. Tenemos
el hermano mayor, la hermana menor, el tío por parte de madre, el tío por parte del padre, el abuelo por parte de la madre, el abuelo por parte de del padre, y así. Entonces eso sí que es un dolor de cabeza cuando uno intenta em, aprenderse los miembros de la familia, por ejemplo. En ese caso sí, los números la verdad que son una de las cosas más fáciles de aprender en chino. Y bueno, en cuanto a las tradiciones o las costumbres, también nos pasaba con el tema del inglés, que yo les decía, miren que, por ejemplo, la palabra merienda, que muchos me dicen, ¿cómo se dice merienda? Y bueno, en realidad no hay una palabra merienda como tal, bien, por cuestiones de costumbres. En estos, uno tiene, en estas culturas uno tiene la figura de la merienda porque también tiene una vida mucho más nocturna, uno se acuesta mucho más tarde. Bien, en cambio ellos a la hora que uno tiene la merienda, ellos tienen la cena prácticamente. Bueno, voy a abrir acá, no sé, no me está dejando. No me está dejando abrir, me está dando el zoom un poquito mal. A ver si se puede. No sé por qué me están dando mal zoom. Me pone que no responde. ¿Ustedes me escuchan ahí, América? La escucho muy bajito, maestra. Yo la escucho bien. Ah, porque. Ah, bien, porque no me deja, se me está complicando compartir, pero por un problema de Zoom. No importa. Voy a seguir hablando igual. Ah, ahí está. Ahora sí. Bien. Creo que estaba andando mal Zoom. Bien. Costumbres chinas. Vamos a arrancar. Yo ahora les comparto, pero mientras les voy a ir hablando porque acá está andando un poquito mal. Palillos chinos. Bien, en chino se dice kuaizi. Los palillos chinos, bueno, no solamente en China, sino también, bueno, en otras partes de Asia, esta forma de comer que uno de fuera la ve tan complicada. Bien, se suele usar como una especie de pocillo, como un bol, bien, pero más chiquitito, porque las porciones no son tan grandes. En un bol comería yo, por ejemplo, pero ellos comen en una especie de bol chiquitito, en un tazón, vamos a decir, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? El arroz. El arroz se come con palillos chinos, con huaizi. El arroz se dice mi fan, por cierto. Em, Se usa el huaizi, pero la forma de hacer el arroz no es la forma tradicional de hacer el arroz. No sé si tradicional, eh, pero por ejemplo, mucha gente dice, ¿cómo hacen para comer con los palillos chinos? Eso es porque el arroz que hacen no es el arroz colado, ¿bien? El arroz que se separa, el arroz hervido que se separa. Es el arroz que se prepara y queda como pegajoso. ¿Bien? ¿Ustedes conocen ese arroz por casualidad? Yo lo hago así también. Se cocina con el agua justa. Entonces, cuando uno va con el palillo chino, uno agarra una porción grande, como pegoteada, no los granos de arroz. Sería imposible. ¿Bien? Entonces no es tan difícil en ese sentido. Después tenemos cha, la forma que se dice té en chino. Tenemos Hun cha, Lü cha, que sería té verde, té rojo, té negro, ¿bien? Eh, en realidad el té sí surgió de China,
la otra vez cuando hablábamos de lo que era Britania, las costumbres inglesas y demás, yo había aclarado esto, que el té no, a muchos creen que se creó en Gran Bretaña, pero no, el té es chino. Pero por ahí es distinto de cómo se toma en otros lugares. El té en China se suele tomar con las hierbas así todas a la vista, ¿bien? A veces se suele tomar frío, muchas veces se suele tomar frío. Yo una vez fui a la embajada china y nos daban unas latas rojas y negras. Yo cuando lo vi, encima hacía muchísimo calor, dije, ¡ay, qué rico! Una coca. Y no, era té frío, ¿bien? Así que imagínense la cultura del té que tienen. Y no solo eso, sino que ahora vamos a ver eso. No solo hay cultura de té en casa, sino que existe, bien, como en otros lugares existen cafeterías. No es que no existan cafeterías, Café Juan, existen las cafeterías, pero también existe la figura de casas de té, que eso sí es muy chino. Ahora lo vamos a ver. La casa del té es un lugar donde, bueno, como si fuese café, que se va a tomar café, pero se va a tomar té, se suelen hacer charlas, y una particularidad es que en las casas de té en China se suele hablar bastante fuerte, ¿bien? Que a los extranjeros les suele parecer raro, como que cómo gritan o cómo eh, son efusivos a la hora de hablar en las casas del té. ¿Bien? Pero no queda, no está mal, no es visto como una falta de respeto ni nada, es así, digamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poquito esto de tea houses, lo que son las casas del té, o chakuan en chino. Hi, action. Bien. En los regalos. Bien, se suele regalar, por ejemplo, en Navidad, sobres con dinero. Bien, primero eso. Segundo, sea lo que sea que regales, existe mucha modestia, ¿no? Como que, no, gracias, no tendrías que haber, no. Bueno, eso también un poquito lo tenemos. Otra de las particularidades con los regalos es que, por ejemplo, me regalas algo, yo lo agarro y lo pongo en un costado. ¿Bien? Ustedes dirán, eso tal vez si se hace, no sé, en México o se hace en Argentina, la otra persona pensaría que estoy siendo descortés, que no le interesó mi regalo, que me ignoró. Bueno, no, en China es una costumbre incluso de cortesía, diría. ¿Por qué? Tiene su sentido, y es el siguiente, que yo, por ejemplo, lo, tengo respeto a la persona, no se lo abro delante para no estarlo como, no sé, como comparando, como mostrando, como, ¿bien? En ese sentido, para no estar, no sé, exponiendo a la persona y demás. Una costumbre muy distinta, ¿no? A las de acá. Bien, a las de acá, las de México también. Bien, cansos. No ser cumplidos, dice. Bien, depende. Bueno, por ejemplo, si alguien les pregunta cómo están y no están bien, no lo digan. Bien, no se suele decir, salvo que sea alguien, no sé, con que tiene mucha confianza y más o menos, ¿bien? Y ustedes me dirán, bueno, pero yo tampoco acá si yo tengo un amigo. Bueno, sí, pero por ahí se puede tener un poquito más de apertura con algunas personas. En China no, se maneja bastante la jerarquía, ¿no? Por ejemplo, si estoy preguntándole a una persona qué edad tiene
No es lo mismo si se le estoy preguntando a un adulto, a mi jefe, o a alguien mayor de edad que uno, que a un niño. Se pregunta distinto. ¿Bien? Bien, no hacer cumplidos, no pasarse de cumplidos, ¿no? Que por ahí uno tal vez piensa que hay algún cumplido que es, mm, obviamente uno lo hace para caer bien, pero hay algunos cumplidos que no se hacen. No pañal, dice, realizar sus necesidades cuando necesiten y sin ensuciar ropa. Bien, siesta. Bien, esto lo veíamos también cuando vimos la parte del español, que también en España, bien, bikini facial. Bien, hay algo que también tienen los asiáticos en general y es el tema de no tomar sol por una cuestión de no broncearse. Bien, es más, hay veces que se usan también hasta sombrillas como si fuesen paraguas cuando hay sol. Una cuestión de estética, bien, que ellos, según ellos, ¿no? La piel de color blanco es más linda, más estética. Entonces, bueno, lo hacen en ese motivo, con ese motivo. También, hablando ya de lo estético, el tema de las narices, que es algo que yo me enteré hace poco y, y que no lo podía creer. Bien, ellos, como en Occidente, se realizan cirugías para achicar las narices. En lo que es Asia se realizan cirugías para agrandar las narices y para parecerse a las mujeres de Occidente. Fíjense qué loco. Bien, los dragones, como decíamos antes, ¿no? Y mañana cuando veamos la festividad vamos a ver que hay muchas festividades relacionadas a los dragones y mucho relacionado con los dragones. Bien, los matrimonios. Es normal que alguien ya con 30 años esté casado y si ya tiene un hijo, muy probablemente ya tenga un hijo o debería, vamos a decir, culturalmente tener un hijo. Eso pasaba hasta no hace mucho tiempo en Occidente también, pero en China se sigue manteniendo. Bien, cuanto a las funerarias, por lo que son los comunistas, la cremación es una ley, vestir de blanco, fíjense qué distinto, la tradición en los entierros rurales. Bien, las festividades y fiestas tradicionales, eso lo vamos a ver con detenimiento mañana. Año Nuevo Occidental, también se celebra. Año Nuevo Chino, se suelen añadir 2 días más que se recuperan trabajando en fines de semana. Bueno, esa es otra cosa también, tienen una cultura de mucho trabajo. Festival Qingming, Día de los Muertos, Día del Trabajador, Dragon Boat Festival, que sería lo que les decía, que es un festival precioso. Festival del Medio Otoño, Fiesta Nacional China. Vamos a ver Año Nuevo. Bueno, esa es más o menos la parte que vamos a ver con más detenimiento mañana. Bien, y ahora pasemos a la parte del idioma. Que es la parte que, bueno, es la que vamos a estar viendo en ASCAM con las clases. Les voy a hacer una presentación. Bien, vamos a ver algunas particularidades del idioma. Bien, en primer lugar,
uno de los más hablados, mejor dicho, el más hablado, ¿bien? Más de 1.000 millones de hablantes, en la lengua más hablada del mundo. Dice que al referirnos al idioma chino, por lo general nos hablamos de lo que son los conjuntos de lenguas siníticas, que engloba una familia formada por lenguas ininteligibles entre sí. Estas poseen un grado de variedad comparable al de las lenguas romances. Bien, esto lo de las lenguas romances lo estábamos viendo cuando vimos el español, cuando vimos la conquista de España, de Britania. Bien, son el español, el francés, el italiano, portugués, rumano, catalán y gallego. De todas ellas, la más relevante demográficamente hablando es el chino mandarín. El chino mandarín es el chino oficial y es el chino que vamos a aprender el mes que viene. ¿Bien? De todas ellas, la más relevante, bueno, esa es la de chino mandarín. El porcentaje de habla, bueno, habíamos dicho que era 70 y algo por ciento de la población. Bien, existen otros también, como dialectos como el Wu, el Min, el cantonés, que es el que se habla en Hong Kong. Bien, a lo largo de su historia, el chino ha pasado de ser el idioma de la dinastía Zhou en el siglo II a.C. a la moderna lengua franca de una potencia económica en expansión. Pero ¿cómo se produce este cambio? La historia del idioma chino es complejo, pero también rica y cautivadora. El chino es una de las pocas lenguas que cuenta con un registro escrito ininterrumpido desde el segundo milenio antes de Cristo. Dada la longevidad de esta lengua, los académicos especializados en el estudio del grupo sinítico decidieron categorizar su historia de acuerdo con diversos periodos, esto es, chino arcaico o pre-arcaico, medieval o clásico y chino moderno. Bien, vamos a ver un poquito esta historia. Tenemos el arcaico o prearcaico, también chino antiguo se le llama, fue la lengua común empleada durante las dinastías reales Shang y Zhou, que eran las dinastías que vimos ayer, entre los años 12 y 3 a.C., aunque comenzó siendo la lengua de las inscripciones oraculares. Oraculares eran, ¿no?, estos oráculos a los que se les pedía que adivinen el futuro, en herramientas sagradas como huesos y caparazones de tortuga. Por su largo recorrido fue también la variedad en la que ya encontramos elaboradas inscripciones sobre objetos ornamentales de bronce, así como algunos textos clásicos de la literatura china, tales como el I Ching, que vimos antes, o el Shi Ching, que forman parte del corpus de los 5 clásicos de la doctrina confucianista. Sus comienzos están ligados al reino nómada comerciante de los Shang, la segunda dinastía de China y la primera cuya existencia está plenamente documentada. Bien, dijimos que existía otras antes, pero aún no se sabe a ciencia cierta si existieron realmente, si forman parte de la mitología. Bien, hay todavía cosas por investigar. Algo así se veía el chino arcaico. Bien, son inscripciones en caparazón, dijimos, en esos oraculares. Bien, ahora pasamos al clásico o medio. La aparición y expansión de esta variedad se relaciona con la dinastía Sui, Song y Tang, bien, las que vimos ayer, desde el siglo VI a.C. al X después de Cristo. Este periodo está considerado como la edad de oro de la lengua y la literatura chinas, ya que abarca el florecimiento y expansión de las artes y la filosofía, incluyendo las obras de Confucio, Mencio, Lao Tzu, Han Feizi, Mo Tzu, Chuan Tzu. En esta etapa, es en esta etapa en la que aparece por primera vez el fenómeno de diglosia, una situación de bilingüismo en la que una de las lenguas cuenta con un estatus de prestigio frente a la otra. Bien, tengo varios videos hablando, incluso en las charlas que dimos la semana del aprendizaje sobre esto, sobre la diglosia, ¿bien? Que si bien yo en los videos no lo llamo diglosia, sí existe prácticamente en todos los idiomas, y más aún, por ejemplo, hoy en día, con el inglés en general, esta percepción abstracta, inconsciente del ser humano es un concepto, una apreciación colectiva incluso, del prestigio de una lengua sobre la otra. Y detrás de este prestigio de una lengua sobre la otra también está el poder económico, bien, que bueno, el poder económico es el poder básicamente,
que ya se da por hecho inconscientemente de una lengua sobre la otra. Esto también pasaba, habíamos dicho, el latín mismo, cuando estábamos practicando, cuando estamos hablando de la historia del español de España, hablábamos del latín vulgar, el latín clásico. El latín clásico era el que hablaban la realeza, los clérigos, bien, toda la parte culta, vamos a decir, y el latín vulgar, que era el que hablaba el pueblo. Bien, fíjense que ahí ya, desde qué época estamos hablando, incluso de antes también, de la diglosia. Acá va a pasar lo mismo con el chino clásico, ¿bien? Eh, el chino del uso literario empleado por las clases cultas, a pesar de la disponibilidad de otras lenguas vernáculas regionales. Además, el chino clásico pasó a ser empleado como lengua franca y de prestigio en países como Japón o Vietnam. Bien, también otros países querían este chino, que también, repito, cuando dimos la charla sobre idiomas asiáticos, era el que tenía escritura. No así, por ejemplo, Japón y Corea, que eran idiomas en su etapa primitiva, eran idiomas hablados, orales. ¿Bien? Bien, algo así se veía el idioma chino clásico. Miren qué belleza, es hermoso. Bien, y ahora pasamos al moderno. En esta etapa, que abarca desde el siglo X hasta nuestros días, el chino tiene como particular haber retenido ciertos matices y características léxico-morfológicas de la variedad clásica, pero adaptándolo al habla de las clases populares. Adaptándolo, perdón. Ya en el siglo XX, con la caída de la monarquía y la fundación de la República, se inició un proceso de normalización de la lengua nacional y simplificación de la escritura, destinado a la universalización de la enseñanza y también a bajar los niveles de analfabetismo. Gracias a los factores como el triunfo de la alfabetización igualitaria iniciada por la Revolución Cultural de 1919 y la expansión demográfica, hoy en día el chino mandarín cuenta exactamente con 897 millones de hablantes como primera lengua y otros 194 millones que la emplean como segunda opción. ¿Bien? Estas fueron medidas que se tomaron para evitar el analfabetismo. Bien, imagínense los niveles de analfabetismo que puede llegar a tener un idioma con miles y miles de caracteres para aprender. Bien, si existe el analfabetismo en idiomas que tienen veintitantos de letras en el alfabeto, imagínense un idioma con miles y miles de caracteres para aprender. La siguiente lengua más hablada, según la estadística por número de hablantes, sería el inglés, bien, con 942 millones de hablantes repartidos por todo el mundo. Este avance ha dejado préstamos en diversas lenguas, incluyendo las palabras chinas en español, tales como Xinjiang, que es en realidad Yin-Yang, o tifón, que es typhoon. Dada la creciente tendencia generalizada a emplear el chino como lengua de negocios, así como a la pujante competitividad del gigante asiático, es probable que este fenómeno se incremente con el tiempo, como consecuencia de esa presencia, así como del preciosismo y riqueza del idioma. Las traducciones del chino al español son y serán gran parte esencial de muchos negocios. La compañía de traducciones Panjiani comprende esta situación y por eso se sitúa como especialista en el campo. Bien. Ahora, decíamos recién el tema de lo que es pujante para el idioma, para el aprendizaje de idiomas. ¿Bien? Si bien, obviamente, por obvios motivos, tenemos el inglés como primer idioma para aprender en cuanto a los negocios, el chino se está perfilando ya hace varios años como un idioma que todos, no solo los que nos gustan los idiomas o no solo los que eh, necesitan por algún motivo, aprenden por cuestiones laborales, más que nada. ¿Qué pasa? Cuando yo aprendí chino ya hace varios años atrás, hace más de una década, ¿qué pasaba? No existían, hasta cierto nivel, existían libros de texto al español. Bien, libros de texto en español para aprender chino.
Ustedes me dirán, bueno, pero los libros, los students books en inglés son en inglés, no son en español. Bueno, en chino, por obvias razones, tienen que ser en español, sobre todo los libros del principio, no de los primeros años, tienen que ser en español. Si no, no puedo ni siquiera entender la indicación que me dice unir con flecha, ¿no? Bueno, hay muchos motivos. Entonces, ¿qué pasaba? A cierto nivel no se llegaba a tener, no se llegaba a tener libros en español. Entonces ya para cierto nivel, ya un B2 para arriba, se tenía que recurrir a libros en inglés. Hoy en día, con la expansión del idioma chino, en lo que es la enseñanza de idiomas, por esta cuestión de ser una potencia mundial y que muchas más personas se animan a estudiarlo, buscan estudiarlo, ya sea por cualquier motivación, pero sumada a esta cualquier motivación, la motivación laboral, que es una alta demanda, ahora sí existe material en español suficiente como para aprender chino. Bien, cuando en mi época no existía, hasta cierto nivel ya no existía más. Así que esa es una gran ventaja de hoy en día. Fíjense en la imagen cómo sería el chino hoy en día. El chino simplificado se ve así. Ese es el chino que vamos a aprender. Bien, diferencias entre caracteres chinos simplificados y tradicionales. Las principales distinciones entre los caracteres chinos simplificados y tradicionales están en su forma y complejidad. Los caracteres simplificados tienen menos trazos que los caracteres tradicionales y por lo general son más fáciles de escribir y reconocer. Los caracteres tradicionales, por otro lado, son más complejos y visualmente tienen una fuerte conexión con el patrimonio cultural chino. Las preferencias personales, la ubicación geográfica y contexto cultural influyen en la decisión entre caracteres simplificados y tradicionales. Ambos sistemas de escritura deben ser familiares para los servicios de traducción. ¿Bien? Bueno, ¿qué quiere decir eso? A ver, que tengan menos trazos, bien, porque todavía ustedes no deben saber, tal vez lo saben, pero no deben saber qué son los trazos. Los trazos, bien, son todas esas líneas que uno ve en el carácter. Esta fue una decisión política también, no fue que los caracteres chinos se fueron simplificando con el tiempo, no, fue una decisión política para contrastar el analfabetismo de simplificar los caracteres. Incluso se estuvo barajando la opción de eliminar los caracteres y solamente dejar el pinyin, que ahora vamos a ver lo que sería la fonética, la forma de escribirlo nada más, con letras latinas, y borrar el tema de los caracteres. Pero ¿qué pasa? Se perdía un montón de riqueza cultural, se perdía no solo historia, bagaje cultural, la belleza del... Bien, que son los caracteres chinos que pueden llegar a dar un dolor de cabeza a la hora de estudiarlos, pero son hermosos. Entonces se decidió mantener los caracteres chinos, pero simplificándolos. Ahora, lugares que no los adoptaron, como Taiwán, ¿bien? Por estas fricciones que hay, al no considerarse de muchos chinos, no adoptaron eso y siguen usando los caracteres tradicionales. Bien, características del idioma chino. Es muy variado, con numerosos dialectos y variaciones regionales. Esto es importantísimo. Siempre me dicen, vamos al súper chino y decime qué están, escucharlos y decime qué están diciendo. Yo siempre les digo, no, eso es imposible porque en general uno muy probablemente no va a escuchar a gente china hablando mandarín en la calle con su familia. ¿Y por qué es esto? Por la cantidad, más de 200 dialectos que hay. O sea, imagínense, yo vivo en mi ciudad, hablo un dialecto y en la ciudad, la otra ciudad ya hablan otro dialecto. ¿Bien? ¿Qué pasa? Yo voy a la escuela, voy a la universidad, me van a hablar mandarín. Yo entiendo el mandarín, pero no es el que hablo con mi gente, con mis amigos, en mi casa. Entonces, el supermercado chino muy probablemente estén hablando un dialecto entre ellos, ¿ven? Que uno no puede entender. Ahora, si uno habla mandarín, ellos sí te van a entender. Esa es la diferencia. Y ellos pueden hablar en mandarín también, pero no lo van a hablar entre ellos.
El chino estándar, también conocido como mandarín, es el idioma oficial de China y lo habla la gran mayoría de la población del país. El mandarín se basa en el dialecto de Peichín y es la lengua franca del país. Bien, es el Hanyu, que bueno, también tengo la clase abierta de Hanyu, también había explicado un poco eso. Y en la semana del aprendizaje también, es de la etnia Han, la dinastía Han, ¿se acuerdan que habíamos visto las dinastías ayer? Viene del norte, de lo que es Peichín, y es la lengua que hablaban ellos. Es la que se mantuvo, quedó como la lengua franca del país. Bien, como el chino es un idioma tonal, tonal quiere decir que tiene distintos tonos, no es lo mismo tono por ahí que acento, bien, hay una gran diferencia. Lo que nosotros tenemos en el español es un acento que significa que uno hace énfasis en determinada sílaba. El tono es otra cosa. Tenemos en chino 4 o algunos dicen 5 tonos diferentes. El chino mandarín tiene 4 tonos, bueno, que dice 4, el plano, que es el tono 1 o primer tono, ascendente, tono 2, descendente, tono 3 y ascendente, tono 4. Para los hablantes no nativos, dominar estos tonos puede resultar difícil, por lo que una leve mala pronunciación puede provocar malentendido. Bien, claro, una misma sílaba pronunciada con distinto tono puede significar, y en la mayoría de los casos significa otra cosa. Bien, cultura tradicional china. El idioma chino está inextricablemente vinculado a la cultura tradicional china. El respeto por los ancianos, los valores familiares y la importancia de la educación están fuertemente enfatizados en la cultura china. Bien, la educación, esa es otra cosa que me olvidé decir antes cuando hablamos de las costumbres. La educación es bastante estricta. Lo era en Occidente hasta hace un tiempo, pero luego como que se fue un poco flexibilizando, ¿bien? En China no, en China sigue siendo bastante estricta. El confucianismo, una filosofía desarrollada por Confucio, ha tenido un impacto significativo en los valores y normas sociales chinos. La cultura china también es conocida por su extensa historia y tradiciones artísticas. La pintura, la caligrafía y la ópera tradicionales chinas son formas de arte muy apreciadas que se han transmitido de generación en generación. La música clásica china, que emplea instrumentos como el cuchín y la pipa, va acompañada con frecuencia de estas formas de arte. Bien, esto un poquito también lo vamos a ver mañana. Si bien esto sería también para hoy, no nos va a alcanzar el tiempo de ver todas estas partes de la pintura y todo eso. La caligrafía, eso lo vamos a ver un poco mañana. Cuando hablemos de las festividades, la vamos a meter un poquito ahí. Sistema de escritura chino. Bien, es otra cosa que siempre me preguntan. ¿Cómo es la A en chino? Bien, no funciona así el chino. Los caracteres chinos representan sílabas, no representan letras. Esto es importante, bien, a la hora de mucha gente me pregunta a la hora de hacerse tatuajes, por ahí me dice, ay, yo quiero poner mis iniciales. No, no, o tal se puso sus iniciales. No, no hagan eso porque no existen las letras, así, o sea, un carácter no es una letra. Y los nombres, esa es otra pregunta que me hace mucho, ¿cómo es mi nombre en chino? En realidad, los nombres mexicanos, argentinos en general, suelen ser de origen latino, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Existen los nombres que son chinos, o que suelen ser una sílaba, ¿bien? Dos, existen también, no sé, los apellidos chinos suelen ser también un carácter, una sílaba. Entonces, yo, por ejemplo, me llamo Juan. Juan es un nombre de origen latino. No va a haber un nombre para Juan. Lo que sí va a haber es una semejanza fonética hacia el nombre Juan. ¿Cómo es? ¿La elijo yo? Y no, en realidad eso se puede buscar para los nombres más comunes. Ahora, si tenés un nombre medio raro, medio que no es muy común, va a costar. Eso te lo va a tener que hacer un chino propiamente, te lo va a tener que diseñar un poco más al nombre. Por ejemplo, yo que soy Georgina, ¿bien? Un chino me lo dijo, mi nombre, por ejemplo, Chaona, Chaona, ¿bien? Para ellos eso suena como Georgina, para mí no, para ustedes no tampoco seguramente, pero para ellos es lo más parecido a Georgina. ¿Y cómo se escribe? Bueno, los caracteres que se suelen usar, por ejemplo, para nombres de mujeres, el na, que se usa mucho,
por ejemplo, Ana, Lina, ¿no? Ese na suele ser casi siempre el mismo, ¿bien? Y es un carácter que no tiene nada que ver con el nombre Georgina, con el nombre Ana, nada que ver, pero es un carácter femenino, con algún, no sé, por ejemplo, flor, ¿bien? No significa eso, pero vamos a decir flor, ¿bien? Mariposa, ¿bien? Entonces van a usar caracteres que tengan un sonido parecido al nombre y también que sean femeninos en el caso de ser una mujer o que sean masculinos en el caso de ser un hombre masculino. Por ejemplo, en el caso del hombre van a intentar usar caracteres que se parezcan para ellos, ¿no? No va a sonar para nada parecido para nosotros. Y que a su vez tengan tinte masculino, por ejemplo, fuerza, destreza, ¿bien? León, así. Bueno. Bueno, el sistema de escritura chino es uno de los más antiguos del mundo y ha tenido un impacto significativo en las culturas de Asia Oriental. Los Hanzi es el nombre de carácter chino. Algunos dicen kanji, no, kanji es el nombre que le dan los japoneses a los caracteres chinos, pero el carácter chino se llama Hanzi, ¿bien? O caracteres chinos son lologramas que representan palabras o conceptos. Bien, esto es importantísimo también. Un lorograma es una idea, representa una idea, no un sonido por sí mismo. ¿Bien? Representa una idea, representa un concepto. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque existen otros idiomas, por ejemplo el coreano, cuyos caracteres representan sonidos. ¿Bien? No representan ideas. En este caso representa una idea. Un carácter por sí mismo tiene un significado. ¿Bien? ¿Se le atribuye un sonido? Sí, pero no quiere decir que represente un sonido, representa una idea. Cada carácter se compone de una serie de trazos que se escriben en un orden y en una dirección específica. Bien, entonces también es otra cosa que, bueno, a la hora también de escribir luego, esto porque también se escribían mucho con pincel en un principio, entonces el pincel se nota de dónde empieza, se nota dónde termina, porque termina en puntita y así. Pero sí existe un orden de trazos y direcciones específicos. Los caracteres chinos se dividen en dos tipos, simplificados y tradicionales. Eso es lo que veíamos antes. En la década de 50, los caracteres simplificados se introdujeron en China continental para aumentar la tasa de alfabetización, eso es lo que decía antes, y simplificar el sistema de escritura. Los caracteres chinos tradicionales todavía se utilizan en Hong Kong, Macao, Taiwán, bueno, eso también lo que les decía antes, y muchas otras comunidades chinas en todo el mundo. Bien, les voy a buscar ahora. Les voy a buscar ahora algunas características de lo que es el idioma chino. Déjenme que busque acá. Ah, perdón, estoy puchi, como se dice en chino. Bien, vamos a ver. Bien, en cuanto al idioma, que es creo que una de las cosas por las que principalmente estamos acá. Muchos me preguntan, ¿es difícil? ¿No es difícil? Bien, difícil es, bien, imposible no. Unas buenas noticias del chino son las siguientes. Gramaticalmente no es complicado gramaticalmente. Sí hay que entender unas cuestiones que son propias de un idioma que viene de un origen completamente distinto al latino. Por ejemplo, las posiciones de las funciones de las palabras en las oraciones. Por ejemplo, en español tenemos sujeto, verbo, objeto. ¿Qué significa esto? Sujeto, yo.
verbo, comer. Yo como, objeto, un sándwich. Yo como un sándwich. Ese orden al que uno está familiarizado, en chino a veces cambia. ¿Bien? Tal vez uno tenga que decir, yo un sándwich como. ¿Bien? Ese tipo de cosas, algunas partículas también, para posicionar las oraciones. Pero en general la gramática es bastante sencilla en comparación con otros idiomas, ¿no? Como el español, como el ruso, como el alemán. Bien, y los idiomas latinos en general, los idiomas romances, ¿bien? Como el portugués, el italiano, que muchas veces uno tiende a pensar que son más sencillos porque son parecidos al idioma español, pero no, eso tiene la complejidad del español. Lo que pasa es que como uno nació ya hablándolo, le parece que es fácil y como entiende cosas por semejanza, le parece que otro idioma que es semejante es fácil, pero no, tiene la misma complejidad. El chino, por suerte, en ese sentido no. Otra de las particularidades es que no tenemos géneros en los objetos, ¿bien? Eso es algo muy importante. Uno está acostumbrado a ya nacer con un idioma que tiene géneros en los objetos. Por ejemplo, la mesa es femenino, el piso es masculino, ¿bien? En chino no tenemos esto, no nos vamos a tener que estar aprendiendo géneros de cosas que, por cierto, idioma a idioma varían, no todo es femenino, no en todos los idiomas la mesa es femenina, ¿bien? Pero por suerte, por ejemplo, en idiomas como el inglés también no tenemos género en cosas, no tenemos género en cosas en chino tampoco. No tenemos formas plurales, que esa es otra buenísima noticia, ¿bien? No tenemos que aprender los plurales. Bueno, los números, como les decía antes, los números son muy sencillos de aprender. Mm, la primera parte del chino, del aprendizaje del chino, sí, hay que aprender lo que es el pinyin, que ahora les voy a pasar a explicar lo que es. El pinyin es la fonética del chino. La fonética, el aprender la fonética del chino. ¿Qué me refiero con fonética? Para aprender el chino utilizamos letras latinas. Miren qué raro, ¿no? Bien, no fue así siempre. Obviamente, en la historia de China no es que las dinastías ya sabían usar las letras latinas, no, no, no. Eso es algo que se hace, que se empezó a implementar para poder enseñarle a los chinos, hasta incluso a los propios chinos, en escuelas primarias. Hoy un chino, hoy en día, conoce las letras latinas, porque en primaria le hicieron aprender su propio idioma, también con letras latinas. Entonces, el pinyin es la forma de aprender fonética china con letras latinas y con símbolo también de lo que son los tonos. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo sería eso, cómo se ve eso. ¿Bien? Les voy a mostrar, ya que estamos también, otra particularidad del chino, y es la siguiente. Fíjense cómo son los chinos en chino. Dijimos, cada carácter es una letra, se escribe igual de izquierda a derecha. Algunos ven, o sea, se escribía también en vertical, pero eso era, y se sigue escribiendo a veces en vertical, pero eso es más algo antiguo y también algo que se hace hoy en día más como exhibición artística que la forma de escribir. Se escribe normal, como en una hoja de izquierda a derecha, pero no sé si notaron algo y es lo siguiente, no hay espacios entre palabras. ¿Bien? Sí hay todas palabras distintas y yo a la hora de hablar pongo espacios, pero no están los espacios a la hora de escribir. Entonces yo cuando leo tengo que saber dónde están los espacios. ¿Bien? Esa es otra particularidad. Todos los caracteres tienen el mismo tamaño, ya sea que sean un trazo nomás o sean un montón de trazos, tienen que ocupar el mismo lugar. Una especie de cuadrado imaginario, que eso cuando aprendamos
Al principio sí se usan como unas cuadrillas para irse acostumbrando a escribir en el mismo tamaño, cuadradito, y luego ya esas cuadrillas se quita y ya uno se acostumbra a hacerlos más o menos del mismo tamaño todos. Bien, les quería mostrar ahora un poquito el tema del pinyin. Bien, el pinyin, fíjense, acá tienen caracteres chinos, por acá, y arriba tienen el pinyin. Los libros que vamos a usar libros para aprender chino, van a tener esto, por lo menos en en los primeros años, van a tener esto, en los primeros niveles, van a tener esto, que es que arriba de cada carácter se le va a poner su forma de pinyin para que uno, hasta que se acostumbre a la forma de pronunciar. ¿Bien? Fíjense que son nuestras letras latinas con una especie de acento, ven algunos acentitos raros ahí, esos son los tonos que vamos a aprender. ¿Qué es lo que suelo enseñar yo primero? El pinyin, ¿bien? Se tiene que aprender primero el pinyin, los tonos, y una vez que se aprenden los tonos, se le suma, igual los libros van sumando de a poquito algún carácter, ¿bien? Cada unidad va a sumar unos 5 o 7 caracteres por ahí al principio. Bien, eso más o menos es el pinyin, ven como hay prácticas acá de sílabas, bien. Ya desde las primeras clases tenemos los primeros diálogos, vamos con los primeros diálogos. Bien, acá muestra, por ejemplo, cómo va variando de significado según yo cambio el tono a la misma sílaba. Y fíjense cómo al cambiar de significado, obviamente cambia carácter, porque dijimos que el carácter es un concepto, una idea, y no un sonido, meramente. ¿Bien? Bueno, acá un poquito enseño los tonos, la ubicación de los acentos. Fíjense cómo fue variando el idioma chino desde lo que era, por ejemplo, eh, primero los homínidos, ¿no? Veían un caballo y luego las primeras civilizaciones empezaron a tallar esto representando el caballo, ¿bien? Intentando emular un poco la figura del caballo en huesos oraculares. Esto fue sufriendo modificaciones a medida que iban avanzando las civilizaciones y se fueron haciendo cada vez, o sea, se fueron llevando a la escritura. Escritura de sello pequeño, escritura administrativa. Bien, estas escrituras acá se siguen utilizando hoy en día con una cuestión muy linda. ¿Vieron esas como cremitas rojas para cerrar las cartas que suelen tener estos caracteres? Bueno, usan estos caracteres, ¿bien? Generalmente estos acá para esas partes. No se usa este, por ejemplo, que es el moderno. Se usa este, pero por una cuestión más bella, de estética. ¿Bien? Tenemos los tradicionales, que estos son los que se usan, por ejemplo, en Hong Kong, en Taiwán, en Macao, que se siguen usando. Y este es, por ejemplo, el que vamos a aprender nosotros. ¿Ven cuánto más sencillo es, cuánto menos trazos tiene? Bien, todos estos son el mismo, todos significan caballo. ¿Bien? Ma se dice caballo. Todos significan caballo, pero fíjense cómo se fue simplificando hasta el día de hoy. Bueno, acá enseñé un poquito el tema de los trazos, esto todo lo vamos a ir aprendiendo. Bien, acá enseña el tema del Hanyu. Hanyu, que es la lengua Han, la lengua que hablaban los Han, y Putonghua. Putonghua es otra forma de llamar al chino. Bien, esto es importante también decirlo. Las palabras más usadas por los chinos para hablar el idioma chino es Putonghua o Wenhua. Bien, Hanyu es una palabra más específica
bien, como vamos a decir, correcta, pero por ahí tal vez ellos no la usan mucho. Nosotros sí la vamos a usar Hanyu porque es la lengua de los Han, bien, el dialecto Han. Pero también está, por ejemplo, Putonghua, que tenemos habla común, significa Putong es común y Hua es habla. Bien, tenemos, bueno, esto es un poquito de lo que hablamos antes, dialecto del norte. Dohua está basado en el dialecto del norte, el que se habla en Beijing. Bien. Bueno, espero que les haya encantado la presentación, tanto como a mí me gustó darla. Es un tema que me apasiona. Y bueno, estoy acá al pendiente de si tienen algún comentario, alguna duda, si, pueden hacerlas ahora. ¿Alguien tiene algún comentario, una duda? Yo creo que no, porque si tienen sus micrófonos activos, o sea, habilitados. Ah, bien, bien. ¿Mande? Lili, Itzel, ¿tienen algún comentario que hacer? Cualquier comentario será bienvenido. ¿Alguna crítica constructiva también? No, ninguno, todo bien, todo bien. Oh, me alegro, me alegro. Bueno, espero que puedan estar mañana en la última ponencia del Festival de los Idiomas, donde vamos a hablar de las festividades propiamente chinas, que la verdad que son muy pintorescas, muy lindas y tienen que ver también con un poco con la cultura. Festividades, también cómo festejan, por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo, que vamos a ver que lo festejan, a pesar de que su cultura es muy distinta, también festejan el Año Nuevo y la Navidad, en su mayoría. Y también estaría muy bueno, si les interesa el chino, bien, de poder arrancar, la verdad que no se van a arrepentir, es un idioma hermoso. Al principio puede dar miedo, a todos les da miedo el idioma chino, piensan que no lo van a poder aprender, que es imposible, pero una vez que empiezan, la verdad es que primero que no es imposible, cualquiera lo puede aprender, no hace falta ser Einstein ni mucho menos para aprenderlo, y además se van a enamorar de la cultura, ¿bien? Es algo que tal vez no parece antes, y a mí me pasaba también que yo no sabía nada antes de empezar el chino. No tenía idea de la cultura y me encantaban los idiomas y dije, bueno, a ver qué onda esto, y la verdad que me terminé enamorando del chino. Bien. Muchas gracias, Itzel, por el comentario. Bueno, las espero mañana a la misma hora, si pueden llegar a estar. Me encantaría que estén también. ¿Mm? Y bueno, espero que tengan muy buenas noches. Acá en Argentina son las 11:30 casi de la noche. Así que bueno, espero que puedan estar mañana, a la misma hora. ¿Mm? Claro que sí, Miss, Muchísimas nos vemos gracias, mañana. maestra. Apreciamos bastante su desvelada, la verdad, porque aquí son las 8:30 apenas de la noche. Entonces le agradecemos muchísimo, maestra. Reciba un fuerte abrazo y que tenga una merecida noche de descanso. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por Nos vemos mañana. acompañarnos. Chau, Bye. chau. Bye, descansa.